Los códigos. Los códigos pueden ser lingüísticos o no lingüísticos. En el primer caso, atañen al lenguaje, y en el segundo, provienen de áreas ajenas. Por su parte, los códigos lingüísticos pueden ser de dos tipos: naturales y escritos. Los códigos naturales son aquellos que se perciben a través de los sentidos, como pueden ser el oído y la vista. Se transmiten de padre a hijos, de manera espontánea. Son efímeros, instantáneos y se apoyan en elementos extralingüísticos. Por su parte, los escritos son aquellos que se perciben necesariamente por la lectura, por lo cual requieren de un aprendizaje y una enseñanza formal. Son permanentes, tangibles y constituyen un sistema cerrado en sí mismo. Algunos otros ejemplos de códigos son los idiomas humanos, como el español, chino, griego, inglés o francés. Los códigos artificiales, como el lenguaje de sordomudos, el código Morse o el código binario. Y por último, las señales públicas, como las señales de tránsito. Clasificación de los códigos. El primero es códigos lógicos. Son mecanismos de comunicación mediante signos que el hombre ha creado para enviar, comprender y recibir los diferentes mensajes. Un ejemplo de estos son los semáforos, porque estos tienen 3 colores diferentes, pero que todo el mundo conoce y sabe su funcionalidad. El segundo ejemplo serían los signos matemáticos, porque cada uno tiene una función diferente, como sumar o restar, y se usan para dar distintos resultados. El segundo código son los códigos lingüísticos. Estos son un conjunto de signos de un mismo tipo que obedecen ciertas reglas y que se utilizan para cualquier acto comunicativo. Esto permite que la información pueda intercambiarse entre el emisor y el receptor. Pueden ser tanto orales como escritos. Los idiomas son un código lingüístico. El tercero es códigos paralingüísticos. Están conformados por el conjunto de signos no verbales que acompañan la comunicación lingüística y que complementan la comunicación, especialmente la interpersonal, como los gestos del rostro, la entonación y ademanes corporales. Los relevos del lenguaje facilitan una representación de los signos de una lengua, la escritura alfabética, el sistema braille, el morse, el lenguaje de sordomudos, etc. Los sustitutos del lenguaje son los códigos de este tipo que no representan el lenguaje, sino que pretenden sustituirlo. La sustitución lingüística o cambio de lengua es un proceso sociolingüístico que dura varias generaciones, mediante el cual la comunidad lingüística cambia su código lingüístico a favor de la lengua de la comunidad lingüística B, dejando de hablar al mismo tiempo su lengua propia original. El proceso de sustitución lingüística se caracteriza por el abandono intergeneracional de una lengua en favor de otra. Esto significa típicamente que los padres no enseñan su lengua materna a los hijos, sino la nueva lengua, considerada más útil socialmente, que la sustituye, y se ha comprobado que este proceso es para un territorio dado. Suele empezar por unas clases altas urbanas y de ahí va pasando cada vez más abajo en la escala social al resto de las clases urbanas. Posteriormente, el proceso pasa a las clases altas rurales y acaba en las clases bajas rurales, que son últimas en mantener viva la lengua original. Sustitutos del lenguaje. Los códigos de este tipo no representan el lenguaje, sino que pretenden sustituirlo. Los códigos son autónomos y tienen sus propias reglas para establecer una comunicación. Algunos ejemplos podrían ser los jeroglíficos. Es una escritura que emplea signos que representan seres y objetos de la realidad y tienen un valor ideográfico o fonético. Otro de estos ejemplos sería pictograma. Un pictograma es un signo visual icónico, es decir, que representa figurativamente un objeto real y a través de esto un significado. Los primeros sistemas de pictograma fueron precursores o antecedentes de los sistemas de escritura propiamente dichos. Y por último está la escritura. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir información. Y hasta la fecha estos tres nos siguen ayudando mucho para poder comunicarnos.
Auxiliares del lenguaje. Son códigos lingüísticos que se utilizan junto con el lenguaje hablado. Estos transmiten información adicional del mensaje y se dividen en 3 códigos. 1. Código prosódico. Este consiste en la manera en cómo utilizamos la voz, el habla, la entonación que le damos a las palabras que llegamos a utilizar, el volumen, si es que hablamos susurrando o gritando, la duración. Todo esto expresa un significado, por ejemplo, una función emotiva. Segundo, código cinésico. Este tiene que ver con el movimiento. Consiste en el uso de los gestos, del movimiento de la posición corporal. Tercero, código proxémico. Este tiene que ver con el uso del espacio, o sea, la distancia que tenemos con las personas que nos estamos comunicando, ya que si estás con algún amigo o familiar, hablas cerca de él, pero si estás con un desconocido, llegas a hablar con una distancia larga. Los códigos prácticos. En esta categoría son incluidas las señales de advertencia, una acción compleja y elaborada. La señal adopta la forma de un programa. Un programa es el conjunto ordenado y formalizado de las operaciones necesarias y suficientes para obtener el resultado. Las señales y los programas tienen por función coordinar la acción por medio de combinaciones, instrucciones, avisos o llamados de atención. La señalización caminera es particularmente importante. La naturaleza de estos sistemas depende, por una parte, de su campo semiológico, es decir, de las informaciones y órdenes que deben transmitir, y por otra parte, de las condiciones de la emisión y de la recepción. Ante los sistemas de señalización, los más conocidos son los códigos de circulación caminera, ferroviaria, aérea, marítima y fluvial. Las señales son una marca o nota que se pone en las cosas para darlas a conocer y distinguirlas de las otras. Su finalidad es cambiar u originar una acción. Actúa de manera directa e inmediata sobre el receptor del mensaje.